Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros hace 2 días que Alemania ha devuelto un Renoir a los herederos nazis que eran los auténticos dueños y llevaban 15 años pleiteando. Pero mirad, dentro de los herederos nazis, hoy de los herederos judíos, me parece que se llaman Goldmich, que ha pedido tan judío, ¿no? Que son los bruñidores. Lo mismo que en inglés, me parece que es Smith, ¿no? Bueno, dentro de los... Esto es una opinión, ¿eh? Dentro de las personas que reclaman hay muchos matices, porque estas personas que eran judías, evidentemente muchas de ellas necesitaron hacer cash money y lo vendieron a galerías o a terceros, lo mal vendieron porque cuando vendes con prisa y tal. En el caso de los Goldmich, no lo vendieron con prisa. O sea, tuvieron que salir, eran banqueros de Weimar y tuvieron que salir por pies. Y cuando salieron le quitaron la nacionalidad y lo confiscaron todo. O sea, lo tuyo es mío. Y yo ahí sí que veo... Hombre, es que hay muchos matices, ¿no? Esta gente se fue a Estados Unidos y hasta luego Lucas y empezó una nueva vida, empezó negocios, no pudo sacar nada, se fueron con lo opuesto, salvaron la vida, que es lo más importante. Entonces, los alemanes me han demostrado que son muy inteligentes, como no, porque resulta que este cuadro tuvo diferentes dueños y bueno, hasta llegar a un museo, no sé cuándo llegó. Y entonces, no sé, en el museo pueden llevar 30 o 40 años el cuadro, este cuadro de Renoir. Y bueno, y el museo le ha dicho a los herederos, porque es que los herederos cogen el cuadro y lo venden en una subasta y hasta luego Lucas. Decían los griegos que las cosas buenas vienen de la mano, vienen a pares, ¿no? Una buena y una mala, ¿no? Y claro, si tú devuelves un cuadro que está en un museo, que lo ve todo el mundo, porque de qué nos sirve que un museo tenga unas bodegas llenas o que un multimillonario tenga una colección. Nadie lo puede ver porque está en una caja fuerte. Entonces soy ni la primera ni la última que habla de esto, ¿no? Entonces, claro, que un cuadro que está en la colección permanente, o sea, que lleva 30 o 40 años, que está siendo visto por toda la sociedad y que supone un enriquecimiento para la sociedad tan grande, que de pronto se lo lleva el dueño, su legítimo dueño, estamos de acuerdo, lo subasta y ya va al despacho cerrado o a la caja fuerte de fulanito y no lo vuelve a ver ni el gato. Entonces, pues no tengo nada que decir al respecto, pero francamente, ¿qué es lo que ha hecho el museo? Pues en el momento que la justicia le ha devuelto este cuadro que estaba en el museo a los particulares, ha dicho, se lo recompramos, pongámonos de acuerdo en un precio, se lo han pagado porque a la familia también lo que han hecho era, como diría yo, el daño moral restituírselo, porque en muchas ocasiones estas familias multimillonarias ya son nietos o bisnietos, y entonces pues a lo mejor son cuadros de 100 millones y cosas de estas, y es muy apetitoso repartirlo entre los herederos. No tengo nada que decir. Se perjudica a la sociedad, obviamente, pero en este caso han dicho los herederos, ¿vale? De acuerdo. A nosotros nos han restituido de la afrenta que le hicieron a mi abuelo y ahora se lo vendemos. Y el cuadro sigue en el mismo sitio previo pago, porque además hay una cosa que me gusta muchísimo de los alemanes y es que cuando no tienen dinero institucional para vender algo, crean una especie de suscripción, entonces los ciudadanos ponen una cantidad, todo el mundo, y eso se hace. Y eso me parece que deberíamos de aprenderlo de ellos, porque siempre se llega el gato al agua, me refiero cuando... Porque obviamente todas las cosas que queremos llevar a cabo hay unos presupuestos y no siempre se puede, aunque sean países ricos como Alemania. Pero además de estos países ricos, han tenido patrocinadores que le han ayudado a comprar el cuadro. Ahora os lo contaré. Os voy a contar un poquitín de Renoir para que sepáis. Esto es un cuadro de Renoir que es maravilloso. Es uno de los impresionistas, pero es uno de los impresionistas, digamos, que amaban la vida, porque él era pobre, era el sexto de 7 hijos de un sastre y una ama de casa. Y entonces él dice, eran muy modestos, trabajaban en un pueblito y se fueron a París a buscar a mejorar, porque tenían 7 hijos y entonces él trabajó como de albañilillo. Él dice que él era una persona muy inteligente, que él había tenido mucha suerte porque si sus padres, que al ser humilde, pues sus padres eran trabajadores, pues le costó menos ser artista. Que si hubiera sido intelectual o una familia seguramente le habría costado muchísimo más porque hubiera tenido que aparcar ideas, etcétera, etcétera. Pero él, como lo que le gustaba le daba de comer, pues no había que calentarse la cabeza. Él desde muy pequeñito se pone de albañil y entonces pues los albañiles también decoraban villas.
Mira, la gata, de verdad. Y en una de esas, la persona que hace fresco y tal para decorar la villa, él en sus ratos libres se cogía un carboncillo y pintaba paredes antiguas y tal. Y dice, ¿tú serías capaz de hacer esto? Por favor. No sé lo que voy a hacer con ella. Bueno, el caso es que se dan cuenta que improvisa un fresco y tal, y también hace un cuadro y se dan cuenta que tiene bastante talento, siendo muy jovencito, siendo un adolescente. El hecho real es que le dicen a los padres que por favor que lo lleven a una escuela, o sea, que permita que tenga clases de arte, porque este niño puede ser perfectamente un pintor, etcétera. Y efectivamente, a base de trabajo, a base de cosas, pues él acaba siendo pintor. Pintor con mucha modestia. Él va a tener 3 hijos. Me parece que uno de ellos fue a Estados Unidos, fue representante. Uno de ellos se va a casar con las modelos. Él fue una persona siempre, murió con 78 años de una neumonía, pero él tuvo toda la vida, era muy delgadito. Él tuvo toda la vida ¿cómo se dice? Una salud muy frágil. Él tiene por ahí cartas y tal, y cuenta pues que se le ha quedado media cara paralizada porque le ha dado no sé qué cosa, pero después se recupera, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, era muy delgadito, pero incluso se lesiona una mano. Él tuvo un problema de, ¿cómo se llama?, de reuma, se dio un golpe y entonces le dio un reuma muy fuerte. Entonces no sé lo que tiene en la mano derecha que no puede pintar y entonces coge y pinta con la mano izquierda. Él no se compartía los cascos. Y lo que sí que hace es que él ha nacido en Limoges, que es donde la porcelana está tan bonita francesa, los platos de Limoges, ¿no? Pero, digamos, cuando ya es un artista más consagrado, que tiene medio económico y tal, como tiene el pechillo delicado, pilla bronquitis y tal, el médico le dice, oye, vete a vivir al sur, que hace un clima más benigno, hace mejor temperatura. Es que París hace un frío que te pelas. Yo que sé, el invierno, yo que sé lo que dura allí, por lo menos 11 meses. Yo siempre que he ido me moría de frío. Es que yo también soy de un desierto y me da frío todo. Bueno, conclusión, se va a vivir al Midi y, y se compra como si dijéramos una casita de campo y salva unos olivos porque es una persona muy sensible, salva unos olivos resume un poco su vida, porque nos cuento toda su vida y su obra, salva los olivos que había un señor que quería comprar un terreno con una casa y cortar todos los olivos. Dijo, no, lo compro yo y salvo los olivos. Y además él dice que la sombra de los olivos que le encantaba, y allí lo dejó. Y entonces en esta casa estaba lleno de modelos. Él va a pintar mucho mujer desnuda, hay muchas mujeres, las pinta jabatoca, en ese sentido como Rembrandt. Pero tened en cuenta que él es uno de los impresionistas. El impresionismo son los que captan el instante. Entonces, claro, aunque tú hagas la misma cosa, a diferentes horas del día son cosas distintas, porque la veladura, o sea, la luz que absorbe esos objetos, no tiene nada que ver, con lo cual, aunque pinten lo mismo, como absorben otra luz, y ellos, lo que pasa es que los impresionistas, realmente el arte moderno es a partir de ellos. En el siglo XIX pues ha habido unos grandísimos avances de la óptica, entonces ellos lo que hacen es engañar a los bastoncillos. De alguna forma, ya lo hacían en Venecia, lo que pasa es que no tiene nada que ver. En Venecia lo que pasa es que superponen manchas, Tiziano and Company, pero también engañan intuitivamente a los bastoncillos. Pero en el siglo XIX lo saben cómo engañar a los bastoncillos, porque, en fin, pues el siglo XIX pues está en la época de este hombre, que ha sido la guerra de Prusia y tal. Es que no me acuerdo qué pensamiento filosófico lo tengo, sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues no me acuerdo, dale. Bueno, si me acuerdo de más cosas os lo contaré. Se va al sur a vivir, trabaja hasta el último día prácticamente, de hecho se muere cuando termina Una naturaleza muerta, y que os quede en la mente que él es paisajista, que es de las mujeres y que es uno de los impresionistas, además una persona muy alegre. Y él decía siempre que no sabía cómo en el mundo del arte lo tenían como una persona revolucionaria cuando él era más chapado y más carcamal. Pero una persona, amigo de sus amigos. De hecho, todo el mundo lo quería, y cuando estaba en casa con su mujer se va a morir en 1915 y él se entristeció muchísimo. Él creo que la sobrevive 5 años, ella era más joven, se entristece muchísimo. Y me parece que tenía 2 hijos con la mujer y un tercer hijo por ahí, me parece. Yo sé que tuvo 3 hijos y uno de ellos hizo como de representante y se fue a Estados Unidos, etcétera. Pero que él es
y que va a ser amigo de pintores, de gente coetánea suya, y que era una buena persona. Bueno, y voy a ver si os cuento el nazi, porque os estoy contando aquí la vida de Renoir. Es que no sé, me acuerdo, esto es de cosas que me acuerdo así, vamos, de pronto. Seguramente cuando vaya a contarlo me acordaré de más cosas. El que han recuperado los nietos, que llevaban 15 años luchando con él, era un paisaje muy bonito, me parece que del sur del Midi. Bueno, tras la devolución de Vista al Mar desde Hugh Cairns, la ciudad de Hagen, que es donde está el museo, que lo ha recomprado, ha comprado el cuadro del impresionista francés para el Museo de Tsau, que lleva el cuadro a ello no sé cuánto tiempo, y cuya colección se expone desde el 89. Pues lleva 34, 34 años, son años, ¿eh? Había pasado por varias manos, me parece que 3 o 4 dueños, todos de buena fe, por Dios. El primero no tan de buena fe, pero quiero deciros que el restante, pues nadie se imaginaba. Os voy a decir una cosa, en las diferentes contiendas, lo tengo que contar, pues de estos robos, pues no solo se beneficiaron los museos alemanes, sino los franceses, el Louvre, el español. Entonces lo que han hecho todo, bueno, por lo menos el Museo del Louvre, el Museo del Prado, ha sido, y los alemanes también lo están haciendo, revisar sus fondos, a ver de dónde viene la historia, y si hay que devolver, devolver. En España se hizo porque hubo una familia que fue a un parador, una familia vasca, y se encontró parte de la colección de sus padres y dijeron, oh, pero si esto pertenece a nuestra familia, lo incautaron cuando la guerra civil. Entonces, a partir de esas reclamaciones que les fue devuelto eso y más cuadros, descubrieron del orden, no sé si 90 o 100 piezas, no solamente cuadros, sino también esculturas, cosas así, pero muchas de ellas en el Prado no saben de quién son, porque saben que fueron incautadas por el tema de la guerra civil, pero no saben a quién se la incautaron. Seguramente los herederos no lo saben, o se han muerto también, porque, claro, del año 36 al año 2023, pues ya me diréis, 80, 90 años, yo no sé, porque yo soy de letras, no hago... Bueno, voy a seguir contando. La ciudad de Hagen, en el norte de Alemania, ha restituido un paisaje de Auguste Renoir. Se me ha olvidado contaros que Renoir, sobre todo, copia mucho del Louvre, y él se basa mucho en las cosas que hace cuando empieza su fuente, por decirlo de alguna forma. Él le fascina muchísimo Eugène Delacroix, que es el de la balsa de la Medusa, es el romántico, y él adoraba a Eugène Delacroix, pero bueno, él es un eslabón más, porque él también crea otra vía por donde otros van a transitar. Bueno, y vamos, que nos voy a contar el paisaje de los nazis. He restituido el paisaje de Auguste Renoir, de los herederos del banquero judío perseguido por los nazis, y que se lo han recomprado después con el fin de que el cuadro se quede en el museo. Y han tenido varios patrocinadores que le han ayudado. En el Museo de Osthaus, no sé cómo lo dirá en alemán, porque eso es un diptongo, donde se exhibe en 1898. El alemán es fonemático, menos en los diptongos y en las dos grafías. Bueno, pintado por el impresionista francés en 1910, Vista al Mar, desde Haut-Cairns, que es donde él está, donde ha comprado esa casa de olivos, se expone en la colección permanente de la institución de este museo, con información sobre su antiguo propietario, que era Jacob Goldsmith. Ah, sí, eso lo han hecho, lo han recomprado, pero para digamos, devolverle el honor, han puesto el nombre de su antiguo propietario que lo tenía en la colección. Es verdad, me parece muy bonito, me parece muy hermoso que se vio obligado a huir de Alemania nazi. Se lo incautaron, no se lo compraron, se lo incautaron, así. Goldsmith era un banquero de Weimar, como os he dicho, de la Alemania de Weimar, y estuvo en el punto de mira del Tercer Reich desde que subieron al poder en 1933. Los italianos con el Duce habían llegado en 1922. Y nuestro Stalin, pues al final digo los dictadores, da igual la ideología, porque como eran dictadores, ¿qué más da? Stalin, que fue al final 20 y tanto. Bueno, huye a Suiza este señor, este banquero alemán, en 1933, poco después de que Hitler llegue al poder. Se va con lo opuesto, y de ahí emigra a Nueva York en 1936. Es despojado de su ciudadanía alemana en 1940 y sus propiedades son confiscadas, todo, al año siguiente. Ya me diréis,
pues más vale que le quitaran el patrimonio a que le quitaran la vida. Dice, los herederos de Jacob Goldsmith están contentos de haber llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes en este asunto tras más de 15 años de intensas discusiones, ha señalado el abogado Sabine Rudolph en un comunicado. Dice, la restitución del cuadro es un reconocimiento al hecho de que su abuelo sufrió grandes agravios bajo el régimen nazi, incluido la enorme pérdida económica, porque tenía una colección de primeras espadas. Goldsmith fue uno de los principales mecenas del Neue National Gallery, que es Neue, me imagino será Neue National Gallery, no sé cómo se dice, de Berlín. Y empezó su colección. Los judíos eran buenos músicos y eran buenos coleccionistas en Francia, en Alemania, etc. Pero Alemania era la potencia, tenía una capacidad económica bestial. Bueno, en esta colección de arte que había empezado en 1920, una parte de esa colección en la que se incluía Renoir permaneció en Berlín como garantía de un préstamo contra un banco. Fue subastada el 25 de septiembre de 1945 en la casa de Hans W. Lange. Por favor. Bueno, la compradora fue Hildegardien, que era la esposa de un alto oficial de la Wehrmacht, que era Wilhelm Dier. Se lo haría más baratito, digo yo. El cuadro se volvió a ofrecer a la venta en la Galería Nathan en Zúrich en 1960. Aquí ya compran de buena fe, no sabía más. Y luego fue comprado por Fritz Berg. Después de esta compra, cuando murió su viuda, lo pasó ¿cómo se llama? Al museo, a la colección, al museo de Ostau, y ahí he estado 33 o 34 años en Hagen. La recompra de Vista al Mar de Halkan fue financiada por el estado de Renania, han sido los patrocinadores, Renania del norte de Westfalia, del Ministerio de Cultura alemán, ahí todos han puesto, y la Fundación Cultural de los Estados Federales. Pues muy bonito, me parece, muy hermoso, para que el cuadro siga siendo mostrado a la sociedad. Espero que os haya gustado y hasta mañana.